Orígenes 215. El primer evangelio fue escrito según Mateo, el mismo que fue cobrador de impuestos. Fue escrito para los judíos en lengua hebrea. Jerónimo, hablando de Pablo, dice, él, siendo judío, escribió en hebreo, su propia lengua, y en la que tenía mayor fluencia. Y las cosas más elocuentes escritas en hebreo fueron cuidadosamente traducidas al griego. O sea, el Nuevo Testamento griego es una traducción de un cuerpo de enseñanza oral y escrita en hebreo que subsiste detrás del texto griego. Aun cuando no tengamos todos los manuscritos hebreos a nuestra disposición en este momento. Por una simple razón, muchos de ellos ni siquiera existieron. ¿Por qué? Porque Yeshua nunca escribió nada. Todo lo que enseñó fue oral. A menos no sabemos que él haya escrito ningún documento en hebreo. Lo habló, no lo escribió. A nadie se le ocurriría pensar que porque tenemos la Septuaginta, la Biblia hebrea, en griego, sea un documento griego y no un documento hebreo. A nadie se le ocurriría pensar. La Septuaginta, aunque está en griego, es un libro hebreo. Enseña Torah, no filosofía. ¿Cuáles son entonces la base textual que hemos usado para producir el Código Real? ¿Qué es lo que está detrás del Código Real? ¿De dónde viene lo que aparece en el Código Real? Les voy a dar una lista de todos los documentos que fueron tenidos en cuenta cuando se creó esta versión. El Códice Shem Tov en hebreo, Dutilet y Mateo hebreo. El texto hebreo de Moshe, los evangelios siríacos y arameicos, el Nuevo Testamento Peshita, que fue en arameo, los mejores manuscritos encontrados en el texto Receptos, los mejores manuscritos encontrados en el texto griego de Nestor, y por supuesto, obras de consulta sumamente críticas e importantes como Franz Delitzsch, el Departamento de Estudios Sinópticos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, los estudios extraordinarios que a los sinópticos hicieron las eminencias, el doctor David Flosser y el doctor Robert Lindsay, para citar dos casos, los documentos judíos escritos durante los siglos III al I antes de Yeshua y los documentos judíos escritos después de Yeshua, teniendo en cuenta a Flavio Josefo, a la Mishnah, la Gemara, los Midrashim, el Midrash Rabbah, etcétera, etcétera, que nos ayudaron a clarificar el sentido del texto. Además, hasta hoy día se ha dicho siempre que la razón por la cual el texto griego del Nuevo Testamento tiene expresiones difíciles de entender es porque está escrito en griego koiné, que es una lengua ya muerta. En realidad hay otras razones, y es malas traducciones griegas de expresiones idiomáticas hebreas casi imposibles de traducir. Cuando usted está traduciendo un libro, cualquier libro, y te encuentras con expresiones idiomáticas típicas de esa lengua, qué difícil es traducirlo a una lengua donde esas expresiones idiomáticas no existen. Una vez estaba Billy Graham predicando en Corea, en Japón. Hizo un chiste y nadie se rió. Nadie se rió. El mismo mensaje lo predica después, dos, 3 días después, en Corea del Sur, y todo el mundo se echó a reír en el estadio. Entonces, cuando está en el hotel, le pregunta al traductor, ¿por qué cuando yo hice este chiste en Japón nadie se rió y cuando lo hice en Corea todo el mundo se rió? Dice, porque yo no sabía el chiste, así que no puedo ayudarle en nada. Pero cuando estaba en Corea le dije, este es un chiste americano, ríanse. Y la gente se rió sin saber lo que... Porque trata de traducir un chiste de una lengua a otra, verás que no tiene sentido en la otra lengua.
Es muy difícil hacerte reír, porque es algo tan propio de la lengua que no se puede prácticamente traducir. Trata de traducir al inglés una expresión típica nuestra, apapáchate, por ejemplo. O Tin Marín de dos pingüe, cucaramácara, títere fue. Trata de traducir eso a otra lengua. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Entonces, cuando encontramos dificultades textuales en el griego, no es porque sea koiné, es porque es una traducción muy mal hecha del hebreo, porque es un idioma, son expresiones idiomáticas en hebreo, que es muy difícil traducir, no solamente al griego, a cualquier lengua. Y el Nuevo Testamento está lleno de eso, lleno de eso. Y precisamente las más difíciles son las más importantes. Les voy a mostrar en la práctica algunas de estas expresiones, algunos de estos giros semánticos propios de la lengua hebrea que son prácticamente imposibles de traducir al griego, dada el grado de dificultad que presentan traducir estos idioms, estas expresiones idiomáticas. Por ejemplo, Marcos 14:3 dice, Reina Valera, 1960. Marcos 14:3 dice, y estando Jesús en casa de Simón el leproso. Estando Jesús en casa de Simón el leproso. ¿Cómo va a estar Jesús en casa de Simón el leproso cuando los leprosos no pueden estar en la casa? Según la ley de Moisés. Es que hay una expresión aramea allí, que si usted a la hora de traducir no conoce el idioma, lo va a traducir mal. ¿Ok? En realidad, no se trata de un leproso, sino de un artesano. Y por eso usted va a ver en el Código Real que aparece en casa de Simón el artesano. Mateo 19:12. Reina Valera 60 dice, hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Ahora, ¿quién es un eunuco? Un castrado, una persona que le castran sus testículos. Eso es un eunuco. ¿Y cómo puede Yeshua estar endosando esto? De hecho, Orígenes, uno de los padres del cristianismo, que tenía serios problemas con las mujeres, para evitar caer en pecado, se castró. Porque Jesús dijo que era mejor, si tu ojo derecho te des ocasión, sácalo y échalo. Pues él dijo, pues si este es mi problema, me castro y ya está. Y se cortó. Fue un poco más allá de la circuncisión. Quiso mejorar la ley de Dios. Y se creó un tremendo problema. ¿Por qué? Porque toda persona que tenga los testículos dañados ni siquiera puede entrar en el templo de Jerusalén. Está prohibido por la Torá. ¿Cómo traduce el Código Real? Hay hombres fieles que recibieron esto desde el vientre de sus madres. Hombres fieles, no eunucos.